Si el niño no está feliz, entonces usted tampoco merece serlo. Mi nuera me lanzó esa frase directo a la cara, justo en medio de mi fiesta de cumpleaños número 63, bajo la luz cálida y las risas fingidas. Mi nieto se tiró al suelo haciendo berrinche, gritando por lo que quería como si el mundo entero tuviera que arrodillarse ante él. ¿Y mi hijo? Solo frunció el ceño, y me miró con frialdad, como si yo fuera una sirvienta inútil. Ni siquiera puede calmar a un niño. Me quedé paralizada. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Mi nuera sonrió con burla, con los ojos brillando de satisfacción, y a mi alrededor ni una sola voz. Toda la sala, en silencio cómplice. No lloré, no discutí, solo me di la vuelta y me fui. Pero lo que ellos no sabían es que en el momento en que crucé esa puerta, la vida perfecta de ellos empezó a desmoronarse. Y el colapso que verán al final de este video les va a helar la sangre. No apartes la vista. La verdad está a punto de salir a la luz. Me llamo Elena. He dejado a un lado todos mis sueños para dedicarme completamente a esta familia. Y ahora, en mi cumpleaños número 63, el día que se suponía debía estar rodeada de cariño, abrazos y sonrisas cálidas, en los ojos de mi propio hijo, ya no soy más que un estorbo, algo que ya no vale la pena conservar. A las 6 en punto ya tenía la mesa lista. El aroma del mole poblano y del arroz rojo llenaba cada rincón de la planta baja. Me puse mi vestido verde esmeralda, el que solo saco en ocasiones muy especiales. Tenía en el rostro una tímida alegría, mezclada con esa esperanza nerviosa de que todos mis hijos vinieran. Estaba perdida en esos pensamientos hermosos, cuando de repente la puerta principal se abrió de golpe. Era Leo, mi nieto de 10 años. Entró furioso, con la cara roja y los puños apretados. Tiró la mochila al suelo con rabia. Parecía que había perdido en un videojuego, o que alguien se había burlado de él en el parque, como tantas otras veces. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté con ternura, acercándome para consolarlo. No dijo ni una palabra. Me esquivó y fue directo a la mesa, donde estaba el pastel de 2 pisos, el regalo que me había encargado mi hermana María. Justo cuando estaba por meter la cuchara al pastel, me acerqué. Le tomé la mano suavemente y le dije: «Espera, mi cielo, aún no han llegado los invitados. La fiesta no ha empezado». Tal vez tenía hambre, pero yo solo quería que el momento de soplar las velas fuera especial, como una pequeña señal de que este día aún tenía sentido. De pronto, se soltó bruscamente, con el ceño fruncido. Golpeó la cuchara contra la mesa, pateó una silla y me gritó: «Ya basta, abuela, es solo un pastel». Su mirada era helada, llena de fastidio. Mi corazón se encogió, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. «Te odio. Odio a todos», gritó llorando a gritos, su rostro torcido por la rabia. En ese momento, entró Camila, mi nuera. No preguntó qué había pasado. Me miró con esos ojos duros, dejó su bolso con fuerza sobre la mesa y empujó varios de los platillos que yo había preparado con tanto esmero. «¿Ve lo que causó, Elena?», me gritó a la cara, sin siquiera llamarme mamá o suegra. Solo Elena. ¿Cómo trata a un niño así? Está hambriento. Y yo me quedé completamente inmóvil. ¿Yo? ¿Qué había hecho, aparte de intentar calmarlo con amor? «Camila, por favor. Mamá solo quiere que la fiesta salga lo mejor posible. Hay pan de elote en el refrigerador». Iba a sacarlo. Intenté explicarme, pero la voz me temblaba. El niño seguía gritando, exigiendo atención, exigiendo que el mundo se detuviera porque estaba enojado. Y entonces ocurrió lo impensable. Camila caminó hacia la mesa principal, donde el pastel y los platillos estaban acomodados con tanto cuidado. Camila miró el pastel, luego miró a su hijo, que seguía llorando, y finalmente me miró a mí, con un desprecio que me heló la espalda. «¿De verdad cree que yo tengo ánimo de celebrar cuando usted está acosando a mi hijo?». Antes de que pudiera reaccionar, Camila estiró el brazo, y con un movimiento seco y deliberado, empujó el pastel hasta hacerlo caer por el borde de la mesa. El pastel se estrelló contra el piso. La crema blanca, la leche, el bizcocho, todo quedó hecho una masa sucia y aplastada, esparcida sobre el suelo que yo había limpiado 2 veces esa misma mañana. Sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho, un dolor agudo,
real, como si ese pastel fuera una extensión de mi propia dignidad. No, se me escapó un grito ahogado mientras me llevaba la mano a la boca. Camila no se inmutó. Se limpió las manos en el pantalón y se acercó a mí, señalándome con el dedo índice, con esas uñas perfectamente pintadas que parecían cuchillas. «Mírame bien, Elena». «Míralo», dijo, apuntando a Leo, que ya se había callado, y observaba el desastre con una curiosidad enfermiza. «Si el niño no es feliz, usted tampoco va a serlo en esta casa. Ni hoy ni nunca. Así que olvídese de su estúpida fiesta». Yo temblaba. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Busqué a Mateo, mi hijo. Acababa de entrar desde la cocina, atraído por el ruido. Vio el pastel en el suelo. Vio a su esposa gritándome. Vio mis manos temblorosas. Yo esperé. Dios sabe que esperé que dijera algo. Que dijera: «Camila, ya basta», o «Mamá, ¿estás bien?». Pero Mateo solo suspiró. Un suspiro largo, cansado. Se aflojó la corbata y miró al techo, como si yo fuera una carga insoportable. «Mamá, ya, no empieces otra vez con tus dramas», dijo, sin mirarme a los ojos. «Un niño no se puede controlar, pero tú ya eres adulta». En ese instante sonó el timbre. Eran mis amigas del grupo de costura, Doña Rosa y las demás. Habían llegado puntuales para celebrar conmigo. El sonido del timbre resonó en la casa en silencio, como una sentencia. Fui hacia la puerta, secándome las lágrimas a toda prisa, tratando de recomponerme para no parecer miserable. Pero Camila me sujetó del brazo. Su agarre fue fuerte, doloroso. «Usted no va a salir con esa cara de víctima», me siseó. «Mateo, diles que se cancela». Mateo obedeció, sin protestar, sin dudarlo. Mi hijo, el niño al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, el hombre por el que vendí mi vieja casa para pagar sus deudas, caminó hacia la puerta principal. Desde la cocina lo escuché todo. Lo escuché abrir la puerta. Escuché la voz alegre de Doña Rosa preguntando por la festejada. Y luego escuché la voz de mi propio hijo, mintiendo, con una frialdad que yo no le conocía. «Disculpe, Doña Rosa. Mi mamá no se siente bien. Se le subió la presión. Hoy no va a haber fiesta». «Sí, gracias. Yo le aviso. Hasta luego». Cerró la puerta. El silencio volvió a caer sobre la casa. Yo me quedé allí, en medio de la cocina, con mi vestido azul marino manchado por unas gotas de leche que habían saltado cuando el pastel cayó. Miré el desastre a mis pies. Miré a mi familia dándome la espalda. Nadie se disculpó. Nadie me ayudó a limpiar. Para ellos, yo era casi invisible. O peor aún, un estorbo que acababan de apartar. Me agaché lentamente, con las rodillas flojas, y tomé una servilleta para recoger los restos del pastel de mi cumpleaños. Y en ese momento, con las manos llenas de migas y crema, entendí que lo que estaba despertando dentro de mí ya no era tristeza, sino algo frío y duro, algo que jamás se borraría, igual que esa mancha en el suelo. Mateo regresó por la puerta principal, no me miró a los ojos. Se quedó allí, en el umbral de la cocina, observándome aún de rodillas en el suelo. Tenía las manos llenas de crema pastelera y el corazón latiéndome en la garganta. Había esperado. Juro por la Virgen que había esperado una mano extendida. Había esperado que mi hijo, el hombre al que le di la vida, se agachara a mi lado y me ayudara a recoger los pedazos rotos de mi dignidad. Pero Mateo no se movió. Solo se frotó la nuca con esa expresión incómoda que siempre ponía cuando algo lo hacía sentir fuera de lugar. Miró su reloj, fingiendo no ver las lágrimas que me corrían por la cara. «Ya conoces a Camila, mamá. Se pone muy nerviosa cuando hay demasiadas cosas», dijo, lanzando las palabras al aire. «Está muy estresada, de verdad. Tienes que entenderla». ¿Entenderla? Esa palabra retumbó en mi cabeza como una bofetada. Apreté el trapo sucio entre mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cerré los ojos por un momento y el pasado me golpeó de lleno. 5 años. Habían pasado 5 años, pero lo recordaba como si fuera ayer. Me vi en una notaría de Guadalajara, firmando los papeles para vender mi casa. Mi casa, la de las bugambilias en el jardín y la cocina, siempre bañada de sol. La vendí. Vendí mis recuerdos. Vendí mi seguridad. Todo por una noche en la que Mateo apareció en mi puerta, llorando como un niño, confesando que tenía deudas de juego y malas inversiones que lo llevarían a prisión. No dudé. Soy su madre.
¿Qué madre no daría el pan de su boca por su hijo? Le entregué todos mis ahorros de jubilación. Pagué sus deudas. Limpié su nombre. Y cuando ya no tenía un techo sobre mi cabeza, me sonrió y me dijo que viniera a vivir con ellos, que sería la abuela más consentida, que nunca me faltaría nada. Abrí los ojos y miré mi presente. Esta cocina fría, esta sala húmeda y diminuta donde duermo. Me había convertido en una sirvienta sin sueldo, la que se levanta a las 6 para hacer el desayuno, la que plancha las camisas de un hombre de 40 años que ni siquiera sabe decir gracias. Había guardado silencio. Había soportado las malas caras de Camila. Había aguantado las rabietas de Leo. Todo por la paz. Todo porque, en el fondo, quería creer que valoraban mi sacrificio. Pero al ver a Mateo ahí, mirando al techo, mientras yo fregaba el suelo, como una cenicienta envejecida, algo dentro de mí se rompió por completo. Mateo, dije con voz ronca, intentando ponerme de pie. Mis rodillas crujieron por el esfuerzo y el dolor de la artritis. Mateo, hoy es el cumpleaños de tu madre. Tu esposa me humilló. Tu hijo rompió mis cosas. ¿Y tú me pides que la entienda? Él volvió a suspirar. Ese suspiro que usan los hombres cobardes para no enfrentar la verdad. Se acercó un poco, pero no para ayudarme, sino para tomar una servilleta y limpiar una mancha imaginaria en su pantalón. «Ay, mamá, por favor», dijo con ese tono mezclado de cansancio y superioridad. «Solo es un cumpleaños. No hagas un drama por eso». Me quedé paralizada, como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. «Mamá ya está mayor. Esto ya no es para usted», dijo él, evitando mirarme a los ojos. «A su edad aún quiere fiestas, pasteles y velas. Es ridículo. Leo es solo un niño. No sabe lo que hace. Usted debería ser la madura aquí. Si él quiere algo, déjeselo. ¿Qué pierde usted? Usted ya vivió su vida, mamá. Déjelo ser feliz». Esa frase quedó suspendida en el aire. Usted ya vivió su vida. Fue en ese momento que vi al verdadero Mateo. Ya no era mi hijo querido. Era un extraño, un hombre egoísta que había devorado mis mejores años, mis ahorros, mi energía, y ahora me escupía en la cara diciéndome que mi existencia ya no valía nada. Para él, yo ya no era una persona con sentimientos, con deseos, con derecho a celebrar un año más de vida. Para él, yo era un mueble viejo que estorbaba en su sala perfecta, un trapo útil para limpiar y cocinar, pero molesto cuando pedía un poco de respeto. Sentí un amargor subir por mi garganta, un sabor metálico, rancio, y entendí. Mi silencio no había comprado amor. Mi obediencia no había traído paz. Solo había alimentado a dos monstruos que creían tener derecho a pisotearme. El aire seguía denso en la sala. Mateo y Camila ya estaban cómodamente sentados en el sofá, viendo una comedia. Las risas pregrabadas del programa llenaban el silencio incómodo de la casa, mezclándose con mi propia respiración agitada. Nadie me miraba. Para ellos, yo era parte del mobiliario, algo que limpia su desastre y luego desaparece. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Esta vez no hubo timbre. «Elena, ya llegué. Perdón por la demora, el tráfico estaba horrible». Era María, mi hermana, la única persona en este mundo que tenía la llave de mi corazón, y para desgracia de mi nuera, también una copia de la llave de la casa, que le había dado meses atrás por si acaso. María no había visto el mensaje cancelando la cena. Nunca revisa el celular mientras conduce. Entró con una botella de vino en una mano y una caja de regalo en la otra, rebosante de esa energía que siempre la acompañaba. Su sonrisa se congeló. Apenas cruzó la puerta. Sus ojos, siempre tan agudos, escanearon la escena en un segundo. Vio a Mateo y Camila tirados en el sillón, viendo televisión. Vio a Leo con su tablet, sin saludar. Y luego, me vio a mí. Me vio de rodillas, con el vestido sucio, los ojos hinchados y un trapo sucio en la mano. María dejó caer la botella sobre la mesita de la entrada. El golpe seco hizo que Mateo se sobresaltara. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó ella. Su voz no fue un grito, fue un trueno bajo y peligroso. Mateo se levantó torpemente, intentando sonreír. «Tía María, qué sorpresa, es que mamá tuvo un accidente con el pastel y...» «Cállate, Mateo», lo interrumpió. Caminó hacia mí, me tomó del brazo con firmeza y me obligó a ponerme de pie. Su mano estaba cálida. Sentí una ola de vergüenza.
No quería que mi hermana me viera así, pequeña, derrotada. Elena, suelta ese trapo. Ahora. Obedecí sin pensar. El trapo cayó al suelo, húmedo, pesado. Camila, sin siquiera levantarse del sofá, puso los ojos en blanco y soltó un suspiro de fastidio. ¡Ay! Ya empezó el drama otra vez, dijo mi nuera con ese tono arrastrado que usa cuando quiere herir. Escucha, tía. Elena dejó caer el pastel porque es torpe. Está armando un show porque cancelamos la fiesta. No vengas tú ahora a echar más leña al fuego. María giró lentamente hacia Camila. Vi la furia en los ojos de mi hermana. Era la misma mirada que tenía papá cuando alguien cruzaba la línea. ¿Torpe?, dijo María, dando un paso hacia el sofá. Mi hermana, que te lavó la ropa, te cocinó y cuidó a tu hijo durante 5 años, ¿es torpe? ¿Y tú tienes el descaro de dejarla limpiarlo todo mientras tú te sientas ahí como una reina de pacotilla? Esta es su casa. Es lo mínimo que puede hacer si vive aquí sin aportar nada, gritó Camila, poniéndose de pie frente a ella. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. Mateo se encogió, incapaz de defender a nadie. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, sin aportar nada. Esas palabras resonaron en mi mente, todo mi dinero, toda mi vida. Y eso era lo que pensaban de mí. María soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Perfecto, dijo. Si tanto les molesta, tengo una solución. Elena, ve a tu cuarto. La miré, confundida, con el corazón a mil. ¿Qué?, susurré. Te dije que vayas a tu cuarto, repitió María, mirándome directo a los ojos, dándome una fuerza que creí perdida. Lleva tu identificación, tus medicinas y 3 mudas de ropa. No necesitas nada más. Te vas conmigo. Un miedo paralizante se apoderó de mí. ¿Irme? ¿Salir de mi casa? ¿Alejarme de mi hijo? Pero entonces miré a Mateo. No me miraba. Tenía la vista fija en el suelo, avergonzado, sin moverse. Y luego miré a Camila, con los brazos cruzados y una sonrisa desafiante. Me di cuenta de que si me quedaba esa noche, iba a morir un poco más por dentro. Y ya no me quedaba mucho para seguir muriendo. Sí, dije. Mi voz salió firme. Incluso me sorprendí a mí misma. Sí, hermana. Me dirigí a mi cuarto. Sentí las miradas clavadas en mi espalda. No corrí. No lloré. Entré a ese cuartito, tomé mi viejo bolso y guardé mi credencial, mis pastillas para la presión y un par de blusas. No quería llevarme nada que me recordara a esa casa. Cerré la maleta. Estaba ligera. Toda mi vida era ligera. Al regresar a la sala, María ya me esperaba en la puerta. El aire fresco de la noche entraba, como invitándome a salir. Mateo seguía ahí, sin levantarse para despedirse. No dijo: «Mamá, no te vayas». Camila, en cambio, soltó una risa burlona al verme con la maleta. «Por favor», exclamó, negando con la cabeza. «¿A dónde crees que vas, Elena? No vas a durar ni 2 días afuera. Mírate. Eres una vieja inútil sin nosotros». Me detuve. Apreté fuerte la manija de la maleta. «Cuando se te pase la rabieta y quieras regresar», continuó Camila, saboreando su veneno, «no creas que voy a abrirte la puerta tan fácil. Tendrás que rogarme. Tendrás que arrodillarte y pedirme perdón». Giré la cabeza lentamente. Mi mirada se cruzó con la de ella. Por primera vez en años, no bajé la vista. La miré con una profundidad que la hizo callar por un segundo. No había odio en mis ojos, ni tristeza. Solo un vacío inmenso. El vacío de quien ya no tiene nada que perder. No dije una sola palabra. No se lo merecían. Mis palabras se habían agotado después de 5 años de excusas y perdón. Me di la vuelta. María puso una mano sobre mi hombro, protectora, y juntas cruzamos el umbral. La puerta se cerró tras nosotras, con un golpe seco. El clic de la cerradura fue el sonido de mi libertad. Caminamos hacia el coche de María bajo las luces de la calle. El aire olía a lluvia. Amigas, ¿alguna vez se han sentido invisibles en su propia casa? ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de darlo todo, solo reciben silencio y desprecio? Si alguna vez lloraron en la cocina como yo, por favor dejen un comentario o un corazón aquí abajo. Necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que hicimos lo correcto. Abrí los ojos con sobresalto. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando unas cortinas de seda color crema que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco.
Busqué el reloj en la mesita de noche. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Me senté de golpe en la cama, con el pánico agarrándome el pecho. El desayuno de Leo. El uniforme de Mateo. La cafetera. Dios mío. Se me hizo tardísimo. Iban a llegar tarde por mi culpa. Iba a haber gritos. Camila iba a estar furiosa. Pero entonces, mis pies tocaron la alfombra suave y limpia de la habitación de invitados de mi hermana María. Y recordé, no estaba en esa casa. No tenía que correr. Me dejé caer de nuevo sobre las almohadas, sintiendo una mezcla extraña de culpa y un alivio tan profundo que me dieron ganas de llorar. Por primera vez en 5 años, mi cuerpo no dolía por el estrés de la madrugada. El silencio de la casa de mi hermana era como un bálsamo. Olía a lavanda y a café recién hecho, pero esta vez yo no lo había preparado. Mientras yo respiraba esa paz desconocida, a 20 kilómetros de allí, mi antigua casa se había convertido en un campo de batalla. Me imagino la escena porque la he vivido 1000 veces, solo que esta vez yo no estaba para apagar el fuego. A las 7:30, la casa de mi hijo debió ser un infierno. Nadie despertó a Leo. El niño, acostumbrado a que yo le acariciara el pelo suavemente para levantarlo, siguió durmiendo hasta que fue demasiado tarde. Camila se habrá despertado con el tiempo encima, corriendo por el pasillo, gritando nombres, buscando culpables. Bajaron a la cocina esperando encontrar la mesa puesta, el jugo de naranja exprimido y los huevos revueltos calientes. Pero la cocina estaba fría. La cafetera estaba vacía y apagada, tal y como la dejaron la noche anterior. No había aroma a pan tostado. Solo había silencio y platos sucios en el fregadero. Mateo habrá buscado su taza favorita, esa que yo siempre le dejaba lista junto a sus llaves. No estaba. Seguramente seguía sucia en algún rincón. Me lo imagino abriendo el refrigerador y encontrando solo envases vacíos que nadie se molestó en tirar. ¿Dónde está mi café?, habrá preguntado él al aire, con ese tono de niño malcriado que le sale cuando algo le falta. Pero el aire no responde. Y yo tampoco. De vuelta en el departamento de María, mi hermana entró a la habitación con una bandeja. Traía una taza de café humeante y unas rebanadas de pan con mermelada. Me sonrió. No me dijo nada. No me juzgó. Solo puso la bandeja en mis piernas y abrió las cortinas para que entrara más luz. «Come, Elena. Te lo mereces», me dijo. Tomé un sorbo de café. Sabía a gloria. Sabía a libertad. Me quedé mirando por la ventana, viendo a la gente caminar por la calle, y me di cuenta de algo terrible y maravilloso a la vez. El mundo no se había acabado, porque yo no hubiera hecho el desayuno. El sol seguía saliendo. Pero en la casa de mi hijo, la tormenta apenas comenzaba. Leo se fue a la escuela sin desayunar y con el uniforme arrugado porque nadie se acordó de sacarlo de la secadora. Camila tuvo que salir corriendo sin maquillarse, furiosa, mascullando maldiciones contra mí. «Esa vieja ridícula», seguro dijo ella mientras manejaba estresada. «Lo hace a propósito para fastidiarnos. Ya volverá con el rabo entre las patas cuando se le acabe el dinero». La tarde llegó y con ella el regreso a casa. La casa, que solía oler a limpiador de pino y a guisado casero cuando ellos volvían, ahora olía a encierro. La basura del pastel de ayer seguía en el bote, empezando a oler mal. No había comida caliente. Camila, cansada del trabajo, no se puso a cocinar. Pidieron pizzas. Comida rápida, grasosa y cara. Se sentaron a comer en la sala, rodeados de desorden. La ropa sucia se amontonaba en el cuarto de lavado. Una montaña de camisas, calcetines y pantalones que crecía silenciosamente, esperando unas manos que ya no estaban allí. Yo estaba en el balcón de María, leyendo un libro que tenía años queriendo empezar. La brisa de la tarde me acariciaba la cara. Me sentía rara, como si me faltara una extremidad, pero al mismo tiempo sentía que volvía a ser dueña de mi tiempo. Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla hizo que se me helara la sangre. Mateo. Me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí, esa parte vieja y sumisa, quiso contestar de inmediato. Quiso preguntar si estaban bien, si habían comido, si Leo había hecho la tarea. Mi mano tembló al acercarse al aparato. Lo tomé y deslicé el dedo para contestar. No dije nada. Solo pegué el teléfono a mi oreja, esperando. Esperando un perdón, mamá. Esperando un «¿Dónde estás?». Esperando un «Te extrañamos». Mamá,
¿Dónde demonios pusiste mi camisa azul? La voz de Mateo sonó irritada, sin preámbulos, sin saludo. Tengo una reunión importante mañana temprano y no la encuentro por ningún lado. Camila dice que tú la escondiste. Dime dónde está, rápido. Me quedé petrificada. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿tienes dónde dormir? Para él, yo no era su madre desaparecida. Yo era un sistema de archivo que estaba fallando. Yo era la lavandería que había cerrado sin aviso. Su preocupación no era mi bienestar. Era su camisa azul. Su egoísmo era tan grande que no dejaba espacio para nada más. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de rabia. Una rabia limpia y pura que terminó de quemar los últimos lazos de culpa que me ataban a esa casa. «Mamá, ¿me escuchas?», contesta, insistió él, impaciente. Miré el teléfono, miré el nombre de mi hijo, y por primera vez en mi vida decidí que mi paz valía más que su camisa planchada. No dije una sola palabra. Con el dedo firme, presioné el botón rojo de colgar. La pantalla se fue a negro. El silencio volvió al balcón. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. No volví a bloquear el teléfono, pero lo puse boca abajo sobre la mesa. Que busque su propia camisa, que aprendan a vivir en el caos que ellos mismos crearon. Yo, por hoy, voy a terminar mi café. Han pasado 7 días exactos desde que salí por esa puerta. Una semana completa. Durante estos días, el silencio de mi teléfono ha sido constante, interrumpido solo por llamadas perdidas de Mateo, que nunca contesto. Pero hoy, el silencio se rompió, no porque ellos quisieran saber cómo estoy, sino porque hoy es día primero. Y el día primero es el día de pagar las facturas. Durante años, yo fui el secreto financiero mejor guardado de esa familia. Ellos vivían en una burbuja de cristal, creyendo que sus sueldos de clase media alcanzaban para sus vinos importados, la ropa de marca de Camila y los colegios privados de Leo. Nunca se detuvieron a sumar 2 más 2. Nunca se preguntaron cómo era posible que la cuenta de la luz, que siempre llega altísima por el aire acondicionado que Camila no apaga nunca, apareciera pagada mágicamente. O cómo el refrigerador siempre estaba lleno de comida premium. Esa magia tenía nombre. Se llamaba mi pensión. Y también se llamaba mis ahorros de toda la vida. Esta mañana, muy temprano, fui al banco con mi hermana María. Me senté frente a un ejecutivo joven y amable. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mis tarjetas de crédito y mi chequera. Cancele las tarjetas adicionales a nombre de Camila y Mateo, dije firmemente. Y por favor, desvincule mi cuenta de pensiones de la cuenta mancomunada de la hipoteca. El joven tecleó en su computadora. En cuestión de segundos, el grifo se cerró. El cajero automático llamado Mamá dejó de funcionar. Puedo imaginar la escena perfectamente, casi como si estuviera viendo una película. A eso de las 11 de la mañana, Camila estaba en el supermercado. No va al mercado del barrio. Por supuesto que no. Ella va a ese supermercado exclusivo, donde todo cuesta el triple. Llevaba el carrito lleno, quesos franceses, botellas de vino chileno, cortes de carne fina para la cena. Ella caminaba por los pasillos con esa arrogancia de quien cree que el mundo le debe todo. Llegó a la caja. La cajera pasó todos los productos. La cuenta debió ser escandalosa. Camila sacó la tarjeta dorada. Mi tarjeta. Esa que yo le di para emergencias y que ella usaba para caprichos. La cajera deslizó el plástico. Hubo un silencio incómodo. «Lo siento, señora, tarjeta rechazada», dijo la chica. Camila debió reírse. Nerviosa. Seguro dijo que era un error del sistema. Que intentara de nuevo. La cajera lo intentó. 1, 2 veces. Fondos insuficientes. Tarjeta bloqueada por el titular. La fila detrás de Camila empezó a murmurar. La vergüenza debió subirle por el cuello hasta ponerle la cara roja. Tuvo que dejar el carrito ahí, lleno de cosas que no podía pagar, y salir corriendo de la tienda bajo las miradas de desaprobación de la gente. Su orgullo de mujer rica se desmoronó en un segundo, pero el golpe real llegó unas horas después, en la oficina de Mateo. Mi hijo recibió una notificación en su celular. Era el cobro automático de la hipoteca de la casa. Esa casa grande y bonita que él presume con sus amigos, pero que en realidad pagábamos a medias. Él ponía una parte, y mi pensión cubría el resto, además de los seguros y el mantenimiento. Esta vez, la pantalla de su teléfono mostró un mensaje en letras rojas.
Transacción fallida. Saldo insuficiente. Mateo debió entrar en pánico. Entró a la aplicación del banco y vio la realidad desnuda. La cuenta estaba vacía. No había colchón de seguridad. No había dinero de mamá para tapar los agujeros. Por la noche, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mis informantes. O sea, los gritos que traspasaban las paredes y llegaban a oídos de mi vecino y amigo, el señor Jake, me confirmaron lo que sospechaba. Camila llegó furiosa. Humillada por lo del supermercado, Mateo estaba pálido, haciendo cuentas en la mesa del comedor, rodeado de facturas de luz, agua e internet que también habían rebotado. Esa vieja ridícula nos cortó todo, gritó Camila. Su voz se escuchaba aguda, histérica. Intenté comprar la comida para tu hijo y la tarjeta no pasó. Me hizo quedar como una limosnera. Mateo, con la cabeza entre las manos, le contestó que no podían pagar la hipoteca de este mes, que si no pagaban, el banco empezaría a llamar. Y entonces, Camila soltó la frase que confirma lo podrida que tiene el alma. No hubo reflexión, no hubo un quizás nos pasamos con ella. No, hubo puro veneno. Ella no tiene derecho a hacer esto, aulló mi nuera, golpeando la mesa. Ese dinero es nuestro, es lo que nos debe por haberla dejado vivir aquí estos 5 años. Nosotros le dimos un techo, y así nos paga. Es una ladrona. ¿Ladrona? ¿Yo? ¿La mujer que vendió su propia casa para que su marido no fuera a la cárcel por estafador? Mateo, en lugar de callarla, en lugar de defender a su madre, solo se sumó al coro de lamentos. Dijo que yo estaba loca, que seguramente era la influencia de mi hermana María, que yo no tenía capacidad mental para tomar esas decisiones. Empezaron a pelear entre ellos. Camila le reclamó a Mateo que ganaba poco. Mateo le echó en cara a Camila que gastaba demasiado en salones de belleza y ropa. Se gritaron cosas horribles. Se culparon mutuamente. Pero ninguno, ni por un segundo, pensó en trabajar más o gastar menos. Desde mi cama en casa de María, miré el techo. Sentí una paz extraña. No me alegraba su sufrimiento, pero me sentía validada. La máscara de familia exitosa y feliz se había caído. Sin mi dinero, no eran nada más que 2 personas inmaduras ahogándose en un vaso de agua. La llave del dinero se cerró. Y con ella se cerró mi etapa de ser la víctima. Ahora ellos tendrían que aprender a sobrevivir en el mundo real. Y el mundo real, hijos míos, no perdona. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. La desesperación por el dinero hace que la gente pierda la vergüenza. Y mi nuera Camila nunca tuvo mucha para empezar. 2 días después del desastre de las tarjetas de crédito, la estrategia cambió. Dejaron de llegar los reclamos furiosos de Mateo y comenzó algo mucho más siniestro. El silencio se rompió, pero no con gritos, sino con una videollamada. Estaba yo en la sala de mi hermana María, tomando un té con ella y con Jake, nuestro vecino de toda la vida. Jake es un hombre bueno, viudo como yo, que siempre ha tenido las palabras justas. El teléfono vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó con una foto que me estrujó el corazón. Era la cara de Leo, mi nieto. Sentí un impulso eléctrico recorrer mi cuerpo. Mi instinto de abuela, ese que está programado para proteger y cuidar, se activó de inmediato. Mis manos temblaron al descolgar. «¿Hola, Leo?», contesté, con la voz llena de ansiedad. La imagen apareció en la pantalla. Y lo que vi, me partió el alma en 2. Leo estaba llorando, tenía los ojos hinchados y la carita llena de lágrimas. Llevaba la misma camiseta de pijama que usaba hace 3 días. «Abuela, abuelita», sollozó el niño, acercando su cara a la cámara. «Te extraño mucho. Por favor, regresa». Sentí como si una mano invisible me apretara la garganta. Ver a mi niño así, tan vulnerable, tan triste, derribó todas mis defensas en un segundo. «Mi amor, no llores». «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que mis ojos también se llenaban de lágrimas. «Tengo hambre, abuela», dijo Leo, y cada palabra era una daga en mi pecho. «Mi mamá no sabe cocinar. Ayer comimos cereal en la cena, y hoy solo hay pan frío. La casa está sucia y triste sin ti. Nadie me cuenta cuentos. Abuela, por favor, ven a hacerme de comer. Te prometo que me porto bien». Me levanté del sofá de un salto. La taza de té casi se me cae. Mi mente se nubló. Solo podía pensar en mi nieto pasando hambre, en mi casa convertida en un basurero, en la necesidad urgente de ir y arreglarlo todo. Ya no me importaba mi orgullo, ya no me importaba el dinero.
Era mi sangre la que me llamaba. Voy para allá, mi vida. No llores. Ya voy, dije, buscando mis llaves con la mirada desesperada. Pero entonces, sentí una mano firme sobre mi hombro. Era María. Y del otro lado, Jake se puso de pie y me bloqueó el paso suavemente. Elena, espera, dijo María con voz dura. Mira bien. No, María. Déjame. El niño tiene hambre. Me necesita. Intenté zafarme, pero mi hermana no me soltó. Elena, respira y mira la pantalla, insistió Jake, señalando el teléfono que yo aún sostenía. No es lo que parece. Es una trampa. ¿Una trampa? ¿Cómo podía ser una trampa el llanto de un niño de 10 años? Volví a mirar el teléfono, confundida. Leo seguía llorando, repitiendo que tenía hambre, pero esta vez, gracias a la advertencia de Jake, me fijé en los detalles. Me fijé en lo que había detrás del niño. La luz de la habitación de Leo estaba encendida, y justo en el borde de la pantalla, reflejada en el espejo del armario que estaba detrás de él, vi algo que me heló la sangre. Vi a Camila. No estaba triste, no estaba consolando a su hijo. Estaba de pie, escondida fuera del ángulo principal de la cámara, pero el espejo la delataba. Estaba haciendo gestos con las manos. Movía los brazos como un director de orquesta, indicándole a Leo que llorara más fuerte. La vi articular palabras en silencio, dictándole al niño lo que tenía que decir. Dile que la extrañas. Leí en sus labios reflejados. Y luego vi cómo Camila sostenía una barra de chocolate en la mano, mostrándosela a Leo como premio, como si él fuera un perro de circo haciendo un truco. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. No era una llamada de amor. Era una obra de teatro. Camila estaba usando a su propio hijo, manipulando sus sentimientos y su hambre para traerme de vuelta. No porque me quisieran, sino porque necesitaban a la sirvienta y al cajero automático de regreso. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cualquier insulto. Usar la inocencia de un niño para cubrir su propia incompetencia y avaricia. Eso era imperdonable. La compasión que sentía se evaporó al instante, reemplazada por una frialdad de acero. Me sequé las lágrimas de la cara. Me enderecé. Volví a mirar a Leo a los ojos a través de la pantalla, pero esta vez también miré al reflejo de Camila en el espejo. Leo, escúchame bien, dije con una voz tan firme que el niño dejó de llorar por la sorpresa. Dile que vas a ir, susurró Camila desde su escondite, sin saber que yo la veía. Yo te quiero mucho, mi amor. Continué, ignorando el guión de mi nuera. Pero no voy a volver. Tu mamá y tu papá son adultos. Tienen manos y tienen dinero. Si tienes hambre, diles que dejen de ser flojos y te preparen algo decente. En el espejo, vi cómo la cara de Camila se transformaba. La máscara de cálculo se cayó y apareció la furia. Abuela, pero, intentó decir Leo, confundido porque la escena no salía como le habían dicho. No, Leo. Lo corté. Dile a tu madre, que está ahí parada detrás de ti, que esta función se acabó. No voy a volver para ser la criada de nadie. Que aprendan a cuidarte ellos, que para eso son tus padres. Camila, al darse cuenta de que la había descubierto, salió de su escondite y le arrebató el teléfono al niño. Su cara estaba roja de ira. Ya no había lágrimas falsas ni voces suaves. «Eres una bruja», gritó ella, acercando su rostro a la cámara. «Vas a dejar que tu nieto se muera de hambre. Nadie se muere de hambre teniendo un refrigerador y 2 padres sanos. Camila», le respondí con una calma que la desarmó. «Aprende a cocinar, o busca un trabajo para pagar quien lo haga, pero a mí no me vuelven a ver la cara». Y sin esperar su respuesta, sin esperar más insultos, presioné el botón rojo. La pantalla se apagó. La habitación quedó en silencio. María me abrazó fuerte. Jake me puso una mano en el hombro, en señal de respeto. Yo me quedé ahí, temblando. No de miedo, sino por la adrenalina de haber cortado el último hilo que me ataba a mi antigua vida de sumisión. Me dolía el corazón por Leo, sí, pero sabía que si volvía ahora, no lo estaría salvando a él. Me estaría condenando a mí misma y enseñándole a él que la manipulación funciona. Hoy les di la lección más importante de sus vidas. Hoy aprendieron que Elena ya no es un tapete que se pisa, sino una mujer que se respeta. Después de colgar esa videollamada, me sentí extrañamente vacía. No triste, sino vacía.
Me fui a la habitación de huéspedes para terminar de acomodar mis pocas pertenencias en el armario que María había despejado para mí. Mientras sacaba mi ropa de la maleta vieja, algo cayó al suelo. Era un papel pequeño y arrugado que se había salido de uno de los bolsillos de mi bolso. Me agaché para recogerlo. Era una hoja de calendario. Tenía un círculo rojo grande y brillante marcado con plumón. La fecha era de hace exactamente un mes. Era el día del cumpleaños de Leo. Al ver esa fecha, el tiempo se detuvo. Mi mente, traicionera como siempre, me arrastró de vuelta a ese día. Y de repente, entendí todo. Entendí por qué mi paciencia se había roto tan fácilmente en mi propio cumpleaños. No fue un arrebato del momento. Fue porque la herida ya estaba abierta, sangrando y supurando desde hacía un mes. Recuerdo esa mañana con una claridad que lastima. Camila había estado planeando el cumpleaños de Leo durante semanas. No quería una fiesta en casa con piñata y dulces como las que yo le hacía a Mateo, no. Ella quería algo para presumir en sus redes sociales. Reservó una mesa en el restaurante italiano más lujoso y caro de la ciudad, un lugar de 5 estrellas donde los meseros usan guantes blancos. Yo estaba emocionada. Me bañé temprano y me puse mi mejor traje sastre, uno gris que tengo desde hace 10 años, pero que cuido con mucho esmero. Me sentía elegante. Estaba lista en la sala, con mi bolso en el regazo, esperando a que bajaran. Cuando Camila bajó las escaleras, vestida con ropa de marca y oliendo a perfume caro, se detuvo en seco al verme. No me sonrió. Me miró de arriba abajo con una mueca de disgusto, como si yo fuera una mancha de grasa en su vestido nuevo. ¿A dónde vas así, Elena?, me preguntó, con ese tono condescendiente que usaba siempre. Pues a la fiesta de mi nieto, respondí yo, poniéndome de pie con una sonrisa ingenua. Camila soltó una risita nerviosa y negó con la cabeza. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, no con cariño, sino para empujarme suavemente de regreso al sofá. «Ay, suegra, no me malinterpretes», dijo ella, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. «Pero este restaurante es muy exclusivo. Va a ir gente muy importante, amigas mías de la alta sociedad. ¿Y tú? Bueno, con esa ropa tan anticuada y esos zapatos viejos, la verdad es que desentonas. Nos vas a hacer pasar vergüenza. Además, Leo quiere estar con gente joven y divertida». Me quedé helada. Sentí que la sangre se me iba a los pies. «Pero yo soy su abuela», susurré. «Y yo voy a pagar la cuenta, Camila». «Ah, sí. Eso sí», me interrumpió ella rápidamente, extendiendo la mano con la palma abierta. «Dame la tarjeta. Nosotros nos encargamos de pagar. Tú quédate aquí. Alguien tiene que cuidar al perro y de paso, podrías ir preparando algo de postre para cuando regresemos. Algo sencillo. No nos esperes despierta». Y yo, tonta, vieja y tonta, le di mi tarjeta de crédito. Vi cómo la guardaba en su bolso de diseñador. Vi cómo salían por la puerta con Mateo y Leo, riendo, sin siquiera voltear a despedirse. Me dejaron allí, vestida y alborotada, en la casa vacía que yo misma pagaba. Esa fue la primera puñalada. Pero la segunda, la que me mató el alma, llegó esa misma noche. A pesar del dolor, mi amor de abuela pudo más. Me quité el traje sastre, me puse el delantal y me metí a la cocina. Preparé flan napolitano, el auténtico, con caramelo quemado y vainilla natural. Es el postre favorito de Leo desde que era un bebé. Pensé que, al volver, al menos podría darle un abrazo y verlo comer mi regalo. Llegaron a las 11 de la noche. Entraron haciendo ruido. Mateo venía con la corbata deshecha y los ojos vidriosos por el vino. Camila venía riéndose fuerte, revisando los me gusta en las fotos que había subido a internet. Leo venía cargado de regalos costosos, con cara de aburrimiento. «Sorpresa», dije yo, saliendo de la cocina con el flan en un plato bonito, con una velita encendida. «Feliz cumpleaños, mi amor». Leo se detuvo. Miró el flan. Luego me miró a mí. No había alegría en sus ojos. Había el hastío de un niño malcriado que ha tenido demasiado de todo. «¡Ay, no, abuela!», gritó él, manoteando el aire. «Quita eso. Acabo de comer el mejor pastel de chocolate del mundo en el restaurante. Estoy llenísimo. No quiero tu flan aguado. Me vas a poner gordo». Y con un movimiento berrinchudo, empujó mi mano. El plato resbaló. Cayó al suelo, con un estruendo seco. El flan se deshizo. El caramelo salpicó mis zapatos.
Esos zapatos viejos que Camila tanto despreciaba. La velita se apagó en el piso, ahogada en el dulce. Me quedé mirando mi trabajo destruido a mis pies. Esperé que Mateo regañara al niño. Esperé que Camila le dijera que pidiera perdón, pero Camila solo suspiró, fastidiada, y se llevó la mano a la frente. «Por Dios, Elena», dijo ella con voz arrastrada. «¿Ves lo que provocas? El niño está cansado, y tú vienes a molestarlo con comida. Ahora mira el desastre. Hazme el favor de limpiar todo eso antes de dormirte, que no quiero que se llene de hormigas. Vamos. Leo, sube a tu cuarto». Y me dejaron ahí. Otra vez. Sola con mi flan roto y mi corazón hecho pedazos. De vuelta en el presente, en la habitación de María, miro la hoja del calendario que tengo en la mano. Ese día, hace un mes yo no me fui. Me quedé, limpié, y lloré en silencio. Pero esa noche algo cambió. Esa noche, el amor incondicional que sentía por ellos empezó a morir. Lo que pasó en mi cumpleaños no fue el inicio, fue el final. Fue la gota que derramó un vaso que ya estaba lleno de veneno. Miro la fecha una última vez. Mis manos, que ya no tiemblan, rompen el papel. Lo rompo por la mitad, luego en 4, luego en 8 pedazos pequeños. Camino hacia el bote de basura y dejo caer los restos de ese recuerdo. Ya no duele. Solo queda la certeza de que nunca más voy a permitir que nadie escupa sobre mi cariño. Señoras y señores, amigos míos que me escuchan, se me seca la garganta al contarles esto. Es difícil admitir que uno ha criado cuervos, pero si han llegado hasta aquí conmigo, si sienten mi dolor como suyo, les pido un favor pequeño. Escriban el número 1 en los comentarios. Solo el número 1, para saber que no estoy hablando sola, para saber que hay alguien ahí, al otro lado, sosteniéndome la mano mientras me preparo para dar el golpe final. Su presencia es mi fuerza. El silencio en mi teléfono duró poco. La calma que había logrado construir en casa de mi hermana se vio interrumpida no por llamadas de arrepentimiento, sino por el eco de la guerra que mis propios familiares habían decidido declararme. Al cortarles el dinero, no solo les quité la comodidad, les quité el aire. Y cuando a un animal salvaje le quitas el aire y lo acorralas contra la pared, no pide perdón. Muerde. En la casa que alguna vez fue mi hogar, el pánico se había instalado como una enfermedad. Me enteré de los detalles después, pero puedo reconstruir la escena con la precisión de quien conoce a los monstruos que alimentó. Llegó el correo. Pero no eran cartas normales. Eran sobres con el logotipo del banco, marcados con letras rojas que gritaban «Urgencia». Aviso de embargo. Mateo, mi hijo. Debió sentir que el suelo se abría bajo sus pies al leer la carta. La hipoteca tenía 3 meses de retraso acumulado porque él se había gastado el dinero que yo le daba en cosas que no necesitaba, confiando en que yo cubriría el faltante al final como siempre. Pero esta vez, la red de seguridad había desaparecido. En lugar de sentir culpa, en lugar de pensar en cómo solucionar el problema trabajando, Camila y Mateo transformaron su miedo en odio. «Mamá quiere matarnos», debió decir Mateo, pálido, con la carta del banco temblando en sus manos. «No, Mateo», le corrigió Camila, con los ojos brillando de malicia pura. «Ella no quiere matarnos. Ella quiere vernos sufrir. Es una mujer vengativa, pero no sabe con quién se metió. Si ella quiere jugar sucio, nosotros jugaremos más sucio». Y así, tomaron la decisión más baja y cobarde que un hijo puede tomar contra su madre. Si no podían sacarme dinero, me sacarían la honra. Decidieron destruirme públicamente ante los vecinos y ante el mundo digital, pensando que la vergüenza me haría volver corriendo a abrirles la cartera. Estaba yo en la cocina de María, pelando unas manzanas, cuando escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Era Jake, mi vecino y amigo, pero esta vez no traía su sonrisa amable. Tenía el rostro desencajado, rojo de coraje, y sostenía su celular con tanta fuerza que parecía que lo iba a romper. «Elena, tienes que ver esto», me dijo Jake sin saludar, entrando directamente a la sala. «¿Qué pasa, Jake?», pregunté, limpiándome las manos en el delantal, sintiendo un nudo en el estómago. Jake dudó un segundo. Me miró con una mezcla de lástima y rabia protectora. «No quería enseñarte esto, Elena, pero si no lo ves, no vas a entender la clase de víboras que tienes por parientes. Mira lo que acaba de publicar tu nuera en el grupo de Facebook de la colonia y en su perfil personal». Me extendió el teléfono. Mis ojos, cansados de llorar, enfocaron la pantalla brillante. Era una foto mía. Una foto vieja,
donde salía riendo en una fiesta familiar hace años. Pero el texto que acompañaba la imagen era una mentira tan grande y tan cruel que me cortó la respiración. Leí las palabras escritas por Camila. Amigos y familia, les pido una oración por nosotros. Estamos devastados. Mi suegra, Elena, nos abandonó hace una semana. Se fue de la casa sin decir adiós, llevándose todos los ahorros de la familia que estaban destinados a la operación de mi hijo Leo. Nos dejó sin un centavo y con el refrigerador vacío. Nos hemos enterado de que se escapó con un hombre mucho más joven que ella, un vividor que la convenció de robarnos para irse de viaje. Mi pobre hijo Leo llora todas las noches de hambre y tristeza, preguntando por qué su abuela nos robó. Si la ven, por favor díganle que recapacite. Solo queremos que nos devuelva lo que es de su nieto. Sentí que las piernas me fallaban. Me tuve que sentar en la silla más cercana. ¿Amante joven? ¿Robar ahorros? ¿Operación de Leo? Todo era mentira. Una sarta de calumnias diseñadas para hacerme ver como una vieja loca y egoísta, y a ellos como las pobres víctimas desamparadas. Los comentarios debajo de la publicación eran horribles. Gente que yo conocía, vecinos de toda la vida, escribían cosas como «qué poca vergüenza» o «pobre niños». Mateo, mi propio hijo, había comentado abajo: «Mamá, si lees esto, por favor regresa el dinero. Leo te necesita». Al leer el comentario de Mateo, algo terminó de morir dentro de mí. Ya no era tristeza. Ya no era decepción. Lo que sentí fue un asco profundo. Un desprecio absoluto por ese hombre que salió de mis entrañas y que ahora era capaz de lincharme públicamente para cubrir su propia inutilidad financiera. Jake me miraba, esperando que yo me rompiera, esperando que llorara, esperando que me defendiera gritando que era mentira. Pero no lo hice. Devolví el teléfono a Jake con una mano firme. Mi pulso ya no temblaba. Mi respiración era lenta y controlada. Me levanté de la silla y sentí que era más alta, más fuerte. La Elena sumisa, la Elena que agachaba la cabeza por el qué dirán, había muerto asesinada por ese texto de Facebook. «Gracias, Jake», dije con voz seca. «Gracias por mostrarme que ya no tengo familia. Tengo enemigos». Caminé hacia donde estaba mi hermana María, que observaba la escena desde la puerta con preocupación. La miré a los ojos. Ella vio en mí la determinación que no había visto en décadas. «María», dije, y mi voz resonó en la habitación con la fuerza de una sentencia. «Dime, hermana», respondió ella. «Tráeme el teléfono. Llama a tu abogado, ese que es tiburón para los negocios». María sonrió. Una sonrisa afilada. «¿Qué vas a hacer, Elena?» «Voy a recuperar mi casa», respondí, sintiendo el fuego correr por mis venas. «La casa está a mi nombre como aval. Yo pagué cada ladrillo. Ellos quieren guerra, María. Ellos quieren hablar de dinero y de robos. Pues bien, vamos a hablar en el único idioma que entienden. Vamos a hablar con la ley en la mano. Quiero que se larguen. Quiero que salgan de mi propiedad antes de que termine el mes». Jake asintió con aprobación. María ya estaba marcando el número. Y yo, Elena, la mujer que solo quería un pastel de cumpleaños, me preparé para convertirme en su peor pesadilla. Porque no hay nada más peligroso en este mundo que una madre que ha decidido dejar de serlo para empezar a ser justa. No pasaron ni 24 horas desde que el abogado, el licenciado Ramírez, entregó la notificación oficial en mi antigua casa. La respuesta no fue una llamada telefónica, ni un mensaje de texto, fue una invasión. Estábamos en la sala de mi hermana María. El licenciado Ramírez estaba sentado revisando unos documentos, mientras Jake nos servía café. El ambiente era tenso, pero controlado. Sabíamos que vendrían. La gente como mi hijo y mi nuera no acepta perder sin hacer ruido. Y vaya que hicieron ruido. Golpearon la puerta con una violencia que hizo temblar los vidrios. No tocaron el timbre. Aporrearon la madera con los puños, gritando mi nombre como si yo fuera una criminal que se esconde de la justicia. «Elena, sal ahora mismo. Sabemos que estás ahí», gritaba Camila, con esa voz chillona que antes me hacía encogerme de miedo, pero que ahora solo me provocaba lástima. María hizo ademán de levantarse, pero yo le puse la mano en el brazo. «No, hermana. Yo abro», dije, «pero no voy a salir sola». Caminé hacia la puerta. Mis pasos eran firmes. Detrás de mí venían María, Jake y el licenciado Ramírez. Éramos un muro de dignidad, que ellos no podrían derribar. Abrí la puerta de golpe. Mateo y Camila casi se caen hacia adelante.
Estaban rojos de furia, sudorosos, con los ojos desorbitados. Camila traía el papel de la notificación arrugado en la mano, agitándolo como un arma. «Tú, vieja loca», escupió Camila apenas me vio. «¿Qué significa esto? ¿30 días? Nos estás corriendo de nuestra propia casa. Te vamos a demandar por abandono y por daño moral». Mateo estaba detrás de ella, respirando agitado, mirándome con esa mezcla de odio y desconcierto del niño que nunca ha recibido un no por respuesta. «No es su casa, Camila», respondí con una calma que heló el aire. «Nunca fue su casa. Las escrituras están a mi nombre. Yo pagué el enganche. Yo pagué las mensualidades. Ustedes solo vivieron ahí de prestado y abusaron de mi hospitalidad. Tú nos la regalaste», gritó Mateo, dando un paso al frente, intentando intimidarme con su estatura. «Dijiste que era para la familia». «Dije que podíamos vivir juntos como familia», corregí, mirándolo fijamente a los ojos. «Pero ustedes rompieron esa familia hace mucho tiempo. Ustedes me trataron como a una empleada doméstica, me robaron mi dinero y humillaron mi nombre en Internet. El contrato social se rompió, Mateo. Y ahora, el contrato legal se cumple». El licenciado Ramírez dio un paso al frente, ajustándose la corbata. Su presencia impuso respeto inmediato. «Señor Mateo, señora Camila», dijo el abogado con voz grave. «El documento es claro. Tienen 30 días naturales para desalojar el inmueble. Si no lo hacen, procederemos con el uso de la fuerza pública. Y les advierto que cualquier intento de dañar la propiedad o acosar a mi cliente será agregado a la demanda». Camila palideció. Miró al abogado, luego a Jake, que la observaba con los brazos cruzados y una mirada de desprecio absoluto. Se dio cuenta de que sus gritos no servían de nada aquí. No había público al que manipular. No había vecinos a los que mentirles. Entonces, Mateo cambió de táctica. Al ver que la violencia no funcionaba, recurrió a su vieja arma secreta: la lástima. El hombre de 40 años se transformó en un niño desvalido frente a mis ojos. Sus hombros cayeron. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Y ahí, en el tapete de entrada de la casa de su tía, mi hijo se arrodilló. Se tiró al suelo de rodillas, juntando las manos como si estuviera rezando. «Mamá, por favor», gimió él, con esa voz quebrada que tantas veces usó para sacarme dinero. «Mamá, no puedes hacernos esto. Es tu nieto. ¿Vas a echar a Leo a la calle? ¿Vas a dejar que tu propia sangre duerma bajo un puente? ¿Qué clase de abuela hace eso?». Fue una escena patética, una escena de telenovela barata. Sentí una punzada en el corazón. Sí, es mi hijo. Verlo arrodillado duele. Pero luego recordé el pastel en el suelo. Recordé la videollamada manipulada. Recordé las mentiras en Facebook. Y el dolor se convirtió en claridad. Miré a Mateo desde arriba, no con soberbia, sino con la distancia de quien ve las cosas como son. «Levántate, Mateo», dije secamente. «Ten un poco de dignidad, mamá». «Por Leo», insistió él, arrastrándose un poco hacia mis pies. «No uses a mi nieto como escudo». Lo corté, alzando la voz por primera vez. «Yo no estoy echando a Leo a la calle. Estoy recuperando mi patrimonio de 2 adultos sanos, fuertes y con capacidad de trabajar que decidieron ser unos parásitos. Ustedes son los padres. Es su responsabilidad darle un techo a su hijo, no la mía». Mateo se quedó callado, con la boca abierta. «Y escúchame bien», agregué, inclinándome un poco para que no perdieran ni una palabra. «Si me entero de que Leo pasa hambre, o frío, o que no tiene dónde dormir por culpa de la incompetencia de ustedes dos, no dudaré en ir al tribunal de familia». Camila abrió los ojos como platos. «¿Qué?», susurró ella. «Lo que oíste», confirmé. «Tengo los recursos, tengo el tiempo y tengo los abogados. Si ustedes no pueden cuidar a Leo, yo pediré la custodia total. Yo lo criaré, y me aseguraré de que crezca lejos de la toxicidad y la flojera de sus padres. Así que más les vale que se pongan a trabajar y consigan un departamento en esos 30 días. Por el bien de su hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Ya no lloraba. Me miraba con miedo. Por primera vez en su vida, me tenía respeto. No el respeto que nace del amor, sino el respeto que nace del temor a la autoridad. «Vámonos», dijo Mateo a su esposa, con la voz apagada. Camila quiso protestar, quiso lanzar un último insulto, pero el licenciado Ramírez dio un paso adelante
y ella cerró la boca. Se dieron la vuelta. Caminaron hacia su coche lujoso, ese que probablemente también dejarían de pagar pronto. Cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como música para mis oídos. Me giré hacia mi hermana, hacia Jake y el abogado. Mis piernas temblaron un poco, ahora que la adrenalina bajaba, pero mi espíritu estaba intacto. Se acabó, dije, soltando el aire que tenía contenido. Ya no soy su víctima. Soy la dueña de mi vida. Y la cuenta regresiva de 30 días acaba de empezar. 30 días. Ni uno más, ni uno menos. El tiempo de la justicia es frío y exacto, como las manecillas de un reloj que no se detiene por nadie. Yo no cedí. No contesté sus llamadas de último minuto, ni me dejé conmover por los mensajes de texto llenos de promesas falsas. Cuando el plazo se cumplió, la ley hizo su trabajo. Los sellos de se vende aparecieron en la fachada de la casa que tanto esfuerzo me costó. Y con ellos, la ilusión de vida perfecta de mi hijo se desmoronó como un castillo de naipes soplado por el viento. El desalojo fue un espectáculo silencioso y triste. No hubo policía, porque al final, el miedo a perder la custodia de Leo fue más fuerte que su orgullo. Tuvieron que empacar sus vidas en cajas de cartón baratas. Adiós a la residencia en el fraccionamiento exclusivo. Adiós a los vecinos de clase alta. Se mudaron a un departamento minúsculo en una zona gris de la ciudad. Un lugar donde las paredes son tan delgadas que se escucha respirar al vecino y donde el agua caliente es un lujo que a veces falla. Fue un golpe de realidad brutal. De tener 3 baños y jardín, pasaron a compartir un solo cuarto de baño con azulejos rotos y una cocina donde apenas cabían 2 personas de pie. Sin mi pensión para tapar los huecos y sin mi presencia para hacer el trabajo sucio, el caos no tardó en llegar. La familia feliz duró lo que dura un suspiro en un huracán. Las peleas comenzaron la primera noche. Las paredes de su nuevo hogar se convirtieron en testigos de su miseria. Camila, la mujer que se creía de la realeza, no soportó la vida real. Empezó a atacar a Mateo, con una crueldad que daba miedo. Le gritaba que era un inútil, un fracasado que no podía mantener a su familia como un hombre de verdad. Le echaba en cara que por su culpa vivían en ese cuchitril, olvidando convenientemente que fueron sus propios gastos excesivos los que ayudaron a cavar el hoyo. Mateo, por su parte, ya no se quedaba callado. El estrés de las deudas y la vergüenza le quitaron la máscara de esposo sumiso. Le gritaba a Camila que era una mantenida, una mujer vacía que solo lo quería cuando había dinero en la cartera. Se echaban la culpa mutuamente, lanzándose veneno, incapaces de ver que el problema eran ellos dos, y en medio de ese fuego cruzado estaba Leo. Mi pobre nieto aprendió la lección más dura de su vida. Por primera vez, tuvo que lavarse su propio uniforme. Lo imagino parado frente al lavadero, con sus manos pequeñas llenas de jabón, tallando las manchas que antes desaparecían mágicamente gracias a su abuela. Tuvo que comer comida quemada o sándwiches fríos, porque nadie tenía ganas de cocinar. Nadie le leía cuentos. Nadie le preguntaba cómo le fue en la escuela. El niño que rompió mi pastel de cumpleaños empezó a entender, demasiado tarde, que el cariño de una abuela no se compra ni se reemplaza. La bomba final estalló a las 2 semanas de la mudanza. Camila no aguantó más. Su amor por Mateo, que al parecer era tan frágil como su ego, se rompió cuando se acabó el último peso. Una tarde, mientras Mateo estaba en el trabajo tratando de salvar lo poco que quedaba de su carrera, Camila hizo sus maletas. No se llevó a Leo. Dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma y que un niño en un departamento tan chico la agobiaba. Llamó a su propia madre, quien vino a recogerla en un coche que contrastaba con la pobreza del barrio, y se fue. Abandonó el barco cuando se empezó a hundir, dejando atrás a su esposo y a su hijo. La mujer que me acusó de abandonar a la familia hizo exactamente eso, pero con una frialdad que yo jamás tendría. Mateo llegó esa noche a una casa vacía, con una nota en la mesa y un hijo llorando en el sofá. Se quedó solo, solo con sus deudas, solo con su hijo, y solo con el eco de las advertencias que yo le hice y que nunca quiso escuchar. Ayer por la tarde, la vida me regaló una imagen que se quedará grabada en mi memoria para siempre. Una imagen que duele, pero que confirma que hice lo correcto. Estaba yo sentada en una cafetería bonita en el centro, cerca de mi nuevo departamento. Afuera, llovía a cántaros. El cielo estaba gris, y el viento golpeaba los cristales. Yo tenía una taza de chocolate caliente entre las manos y un libro abierto en la mesa. Estaba seca, estaba tranquila,
estaba en paz. Miré por la ventana hacia la calle mojada. El tráfico estaba detenido, y entonces lo vi. Había una motocicleta de reparto detenida en el semáforo, justo frente a la cafetería. El conductor llevaba un impermeable amarillo barato que no lograba cubrirlo del todo. Tenía el casco levantado para limpiarse el agua de la cara. Estaba pálido, con ojeras profundas que le marcaban el rostro, y se veía mucho más viejo de lo que es. Era Mateo. Mi hijo, el ejecutivo que se avergonzaba de mi ropa anticuada, ahora trabajaba repartiendo comida bajo la lluvia para poder sobrevivir. Lo vi tiritar de frío. Lo vi mirar el reloj con angustia, seguramente preocupado por llegar a tiempo para no perder la propina. Nuestras miradas no se cruzaron. Él estaba demasiado ocupado, sufriendo las consecuencias de sus actos. Sentí un estruendo en el pecho. El instinto materno quiso hacerme levantar, quiso hacerme salir a la lluvia, darle mi abrigo, darle dinero, decirle que todo iba a estar bien. Mi mano se movió sola hacia mi bolso. Pero me detuve. Recordé el pastel en el suelo. Recordé la humillación. Recordé que él eligió a una mujer que lo despreciaba sobre la madre que lo amaba. Recordé que él es un hombre adulto, y que esta lluvia y este frío, son los maestros que él necesita ahora. Si yo salía a salvarlo, le estaría robando la única oportunidad real que tiene de madurar. Así que, no me levanté. Apreté la taza de chocolate caliente con fuerza. Sentí su calor en mis palmas y tomé un sorbo lento. El semáforo cambió a verde. Mateo arrancó la moto y se perdió entre los coches y la lluvia. «Que Dios te bendiga, hijo mío», susurré para mí misma. «Aprende. Por favor, aprende». Y volví a mi lectura. Con el corazón un poco roto, pero con la conciencia tranquila de saber que cada quien está exactamente donde decidió estar. Han pasado 6 meses desde aquella tarde lluviosa en la cafetería. Si alguien me hubiera dicho, hace un año que yo, Elena, estaría sentada hoy frente al mar, con una copa de vino blanco en la mano y escuchando el sonido de las olas, en lugar de los gritos de una nuera malagradecida, le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estoy, y por primera vez en mi vida, no me siento vieja. Me siento viva. La venta de la casa se concretó rápido. Fue como quitarme una mochila llena de piedras de la espalda. Con el dinero que obtuve, que era mío, y solo mío, compré un departamento pequeño, pero precioso, en un pueblo costero, lejos del ruido de la ciudad y de los malos recuerdos. Aquí las paredes no son grises, son de color terracota y siempre les da el sol. Tengo un balcón lleno de macetas con geranios y albahaca, y desde mi ventana puedo ver cómo el sol se esconde en el océano cada tarde. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. Ya no me levanto a las 6 de la mañana para planchar camisas ajenas. Ahora me levanto a las 8, descanso bien, preparo mi café con calma y me siento a leer el periódico. Mi hermana María y yo nos hemos convertido en unas viajeras incansables. Hemos ido a los pueblos mágicos, hemos comido mole en Oaxaca y hemos caminado por las calles coloniales de San Miguel. Nos reímos como cuando éramos niñas. He recuperado a mi hermana, pero sobre todo, me he recuperado a mí misma. ¿Y saben qué más hice? Me inscribí en clases de baile. Sí, a mis 63 años estoy aprendiendo a bailar danzón en la plaza del pueblo los jueves por la tarde. Al principio me daba vergüenza. Mis piernas se sentían torpes y oxidadas, pero la música tiene un poder curativo. Poco a poco, mi cuerpo recordó que no solo sirve para limpiar pisos, sino también para sentir el ritmo y disfrutar. También volví a cocinar, pero no por obligación. Ahora soy voluntaria en un comedor comunitario 2 veces por semana. Preparo grandes ollas de arroz y guisados para gente que realmente lo necesita. Y la diferencia es abismal. Aquí, cada plato que sirvo es recibido con una sonrisa genuina, y un Dios se lo pague, señora Elena. Esa gratitud me llena el alma más que cualquier lujo. Y luego está Jake. Mi querido vecino Jake no quiso quedarse atrás. Vendió su casa también y se mudó a un complejo para retirados a solo unas cuadras de aquí. Dice que el clima del mar le hace bien a sus huesos. Pero yo sé que en el fondo quería estar cerca de nosotras. Jake se ha convertido en mi compañero de aventuras. No somos novios, somos algo más tranquilo y más profundo. Somos almas afines. Él me abre la puerta del coche, me trae flores sin razón y
Lo más importante, me escucha, me respeta. Con él he aprendido que el amor en la tercera edad no es pasión desenfrenada, es compañía, es lealtad, y es reírse juntos mientras tomamos un helado en el malecón. Ayer, mientras me arreglaba para salir a cenar con Jake y María, me miré en el espejo. Llevaba un vestido de lino color coral y me había pintado los labios de un rojo suave. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos tristes ni los hombros caídos. Era una mujer guapa, una mujer digna. Me guiñé un ojo a mí misma y sonreí. Elena, te ves divina, me dije en voz alta. Fue justo en ese momento de plenitud cuando mi teléfono vibró sobre el tocador. Me acerqué extrañada. Pocas personas tienen mi número nuevo. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero algo en mi instinto me dijo que lo abriera. Era un mensaje de texto. Corto, mal escrito, como escriben los niños a escondidas. Abuela, soy Leo. Le robé el celular a mi papá un ratito. Abue, perdón. Te extraño mucho. Nadie hace el flan como tú. La comida aquí sabe feo y te extraño. Cuando sea grande voy a trabajar mucho para ir a buscarte. Te quiero. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no fue de angustia. Fue un nudo de ternura y de esperanza. Mis ojos se humedecieron, pero no dejé caer la lágrima para no arruinar mi maquillaje. Mi nieto, mi pequeño Leo, finalmente estaba entendiendo el valor de las cosas. No por el dinero, sino por el amor que le faltaba. Me senté en la orilla de la cama y tomé el teléfono con calma. No podía volver. No iba a volver. Eso lo tenía claro. Mi regreso no los ayudaría a crecer, solo los volvería a hacer dependientes. Pero mi amor por él seguía intacto, esperando el momento correcto. Escribí mi respuesta con los dedos firmes y el corazón en paz. Hola, mi amor. Yo también te quiero. Me alegra que me escribas. Guarda ese recuerdo del flan en tu corazón. Pero no me busques todavía. Búscame cuando hayas crecido. Búscame cuando te hayas convertido en un hombre de bien, trabajador y honesto. Aquí te estaré esperando, con un flan y un abrazo, cuando seas el hombre que sé que puedes ser. Envié el mensaje. Suspiré profundamente y dejé el teléfono. Escuché el claxon del coche de Jake afuera. Me levanté, tomé mi bolso y salí al balcón. El aire olía a sal y a flores nocturnas. La vida es bella, amigos míos. La vida empieza de nuevo cada vez que nosotros decidimos que empiece. Y hoy, mi vida es una fiesta a la que por fin estoy invitada. El sol se está poniendo sobre el horizonte. Desde mi silla en el porche, veo cómo el cielo se pinta de naranja y violeta. Tengo una manta ligera sobre las piernas y una taza de té de manzanilla en las manos. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla es la única música que necesito ahora. Respiro hondo. El aire huele a sal y a paz. A una paz que me costó lágrimas de sangre conseguir, pero que ahora atesoro más que a cualquier joya. Miro hacia atrás, a ese torbellino que fue mi vida hace apenas unos meses, y ya no siento dolor. Lo que siento es una claridad inmensa. Es como si me hubiera quitado una venda de los ojos que llevé puesta durante décadas. Y hoy, amigos míos, quiero hablarles directamente a ustedes, a ti, que me has acompañado en esta historia, a ti, que quizás estás viviendo en silencio tu propio infierno. Quiero dejarles 4 lecciones, 4 verdades que aprendí a la mala, pero que me salvaron la vida. Escúchenlas bien, porque están escritas con las cicatrices de mi corazón. La primera lección es para todas las madres. Madres queridas, escúchenme. El amor de madre es sagrado, sí, pero no permitan que ese amor se convierta en veneno. Yo cometí el error de creer que amar era darlo todo hasta quedarme vacía. Creí que sacrificarme me haría santa, y lo único que hizo fue convertirme en víctima. No cometan mi error. No entreguen su patrimonio antes de tiempo. No vendan su casa para pagar los errores de sus hijos. Mantengan sus bienes y sus límites firmes. El dinero no es sucio. El dinero es su seguridad y su libertad. Y recuerden esto. La mejor manera de enseñarles respeto a sus hijos es respetándose a ustedes mismas primero. Si ustedes se tratan como tapetes, ellos se limpiarán los pies en ustedes. Ámense lo suficiente para decir no. La segunda lección es para los hombres, para los esposos y los hijos. Hijos míos, no sean tibios. La tibieza destruye familias. Mi hijo Mateo perdió todo, no por ser malvado, sino por ser débil. Cuando un hombre permite que su esposa humille a su madre,
está firmando la sentencia de muerte de su propio matrimonio. No se trata de elegir bandos. Se trata de elegir la justicia. Si no tienen el coraje de poner un alto a la falta de respeto en su propia casa, entonces no están listos para ser cabezas de familia. El silencio ante la injusticia los hace cómplices. No sean como Mateo, tengan el valor de defender lo correcto, aunque eso signifique dormir en el sofá una noche. La tercera lección es sobre la avaricia. Miren a Camila. Ella quería todo, quería lujos, quería estatus, quería vivir como reina sin mover un dedo. Y su avaricia fue un pozo sin fondo que se tragó su felicidad. La avaricia te ciega, te hace creer que las personas son objetos que puedes usar y tirar. Pero la vida tiene una balanza muy precisa. Aquellos que solo saben recibir sin dar las gracias, terminan inevitablemente en la soledad y la pobreza. No construyan su vida sobre el dinero ajeno. El pan sabe más dulce cuando se gana con el sudor de la propia frente. La gratitud es la única moneda que compra la verdadera abundancia. Y la última lección, amigos, es sobre las relaciones. Un matrimonio, una amistad o una relación de familia debe construirse sobre el respeto, nunca sobre la servidumbre. Yo era la sirvienta de mi familia, no su matriarca, y eso no es una relación, es una explotación. Si están pensando en casarse, miren bien cómo trata su pareja a sus padres. Miren bien si tiene empatía, porque la belleza se acaba, el dinero se va, pero la decencia del alma es lo único que queda. No acepten menos de lo que valen. No se queden donde no los celebran. El sol ya casi se ha ocultado. Las primeras estrellas empiezan a brillar en el cielo oscuro. Me siento ligera. Me siento fuerte. Ya no soy la sombra que limpiaba pasteles del suelo mientras lloraba. Soy una mujer que baila los jueves, que ayuda a los demás y que se toma su vino frente al mar. Mi pasado fue duro. Sí, pero mi presente es mío. No tengan miedo de empezar de cero, sin importar la edad que tengan. No tengan miedo de cerrar puertas para que se abran ventanas. Soy Elena, tengo 63 años, y mi vida apenas comienza. Gracias a todos por escucharme. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de la decisión que tomó Elena? ¿Habrían tenido el valor de hacer lo mismo? ¿O habrían actuado diferente si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme sus pensamientos ahí abajo en los comentarios. Créanme que leo cada una de sus palabras, una por una, porque su opinión es muy importante para mí. Si esta historia les tocó el corazón o los dejó pensando, no olviden regalarme un me gusta, compartirla con su gente querida y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los relatos que vienen en camino. Nos escuchamos en la próxima historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos los cuentos para acompañarlos a través de los años, buscando juntos esa paz y esa fuerza que todos llevamos en el alma.